Hola, muy buenas tardes a todos, deseando que se encuentren bien en este lindo día, linda tarde. Bienvenidos al quinto Congreso Internacional Online de Salud Mental Integral y de Adicciones. Hoy tenemos desde Buenos Aires, Argentina, a la psicóloga Ángela, que es consultora en psicología del Instituto Superior de Ciencias Humanas y Sociales de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Conocimiento y desempeño en teoría de bio-neuroemoción, biodescodificación, programación neurolingüística, entre otras. Especialista en dependencia emocional, autoestima y ansiedad, relaciones y disertante en alimentación y en la relación directa de las emociones. Así que te dejo el grupo. Bueno, Orley, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes desde donde nos estén viendo, escuchando. No sé si me escuchan bien ahí. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, no es. Sí, ya, Me asume. mandan por el chat una manito perfecto. Bueno, me dice perfecto. Ay. Bueno, a ver por acá. Bueno, vamos a hablar sobre las emociones, ¿sí? O las adicciones emocionales, que es la dependencia emocional, también podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es que identifiques las adicciones emocionales o la dependencia emocional y puedas reconocer los patrones que estás repitiendo para que logres comprenderlos y trabajar en ellos, cambiando la percepción que te llevará a elegir de otra manera y rompiendo todo tipo de esquemas de herencias transgeneracionales aprendidos en la infancia o experiencias vividas a lo largo de tu vida, y así vivir en plena coherencia y autenticidad. Perfecto. Bueno, vemos un poco lo que nos dice la UNICEF sobre las emociones. Son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos y todas tenemos emociones. Es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados por ellas. Las emociones no son buenas ni malas, son energía para actuar, eso es lo que nos dice la UNICEF, pero etimológicamente también las emociones o la palabra emoción viene del latín emovere, que significa hacer, hacer mover o despertar sentimientos, ¿sí? Entonces podríamos decir que la emoción en sí etimológicamente es energía en movimiento, ¿no? Entonces, Enrique Corbera también nos habla de las emociones, ¿sí? Y nos dicen que es fundamental para poder adaptarnos a diversas situaciones de nuestra vida. Son el hilo conductor de programas inconscientes o una información que llevamos en el inconsciente acumulada en nuestra psique y se refleja en nuestra vida. ¿Mm? Entonces, estas son las emociones, pero ¿qué son las adicciones emocionales, no? Que sería una adicción como a una droga, como al alcohol, como al alimento también, ¿no? Entonces, las adicciones emocionales son vínculos tóxicos totalmente negativos y dañinos entre dos personas. Se puede dar en diferentes casos, puede ser con la madre o el padre y los hijos, con los hermanos, amigos, parejas afectivas, y también es cuando se genera una necesidad irracional por la otra persona, ¿sí? Te incapacita esta necesidad por cortar esa relación en Ya pareja, empezó aunque sabes Angelita que es una relación la dañina, charla que de... sabes que te está haciendo mal, te incapacita para llegar a cortar esta relación. Entonces, este tipo de situaciones ya no están basadas en el amor, sino en el miedo, en el desamor. No quieres aceptar y te autoengañas pensando en que al final vas a conseguir que aquello funcione. Esto es querer cambiar al otro, ¿no? Entonces acá vemos cómo queremos que el otro cambie, que el otro me quiera como yo quiero que me quiera, ¿no?
bueno, para que la relación no termine, uno se va adaptando a lo que el otro quiere o desea y con ello se va perdiendo a sí mismo. Entonces te vas empezando a opacar, te vas empezando a hacer lo que el otro quiere que sea para que te acepte, ¿no? Hay maltrato físico y psicológico. Y lo que nos dice Silvia Congos, que es una psicóloga especialista en dependencia emocional, nos dice que cuando hay dependencia emocional no eliges al otro, estás con él porque no te sientes capaz de estar sin él, ¿sí? Bueno, ahí la podemos cambiar. Nos dice que algunos síntomas más frecuentes que sufren las personas de dependencia o con dependencia emocional o adicción emocional es que exigimos a nuestra pareja que dé muestras constantes de que está enamorado, de que si no vamos a interpretar esto como que no somos importantes para él, pero estas muestras se vuelven cada vez mucho más repetitivas, se vuelven diarias, constantes. Al principio va a ser algo que no es tan importante, o sea, como que es casual y va a parecer algo que es normal dentro de la relación, ¿no? Pero con el tiempo estas demostraciones se van a volver mucho más constantes. Y acá es cuando debemos identificar este patrón, ¿no? Debemos identificar que estamos haciendo algo que no es normal para la relación, se puede decir, como que empieza a ser tóxico, empiezas a exigir algo que no deberías exigir en una relación que naturalmente debería ser sana, estable, ¿sí? Entonces también empiezas a desear que toda esa persona quiera estar eh, con nosotros, ¿no? O contigo. Vas a empezar a sentir todo el tiempo que es tu prioridad. Y, o sea, en ese momento en que quieras estar con esa persona, eh, no vas a poder diferenciar, ¿sí? En qué momento tú quieres estar contigo mismo, porque en ese momento te has opacado y te has nublado y necesitas estar ya con la otra persona. Entonces ya te anulaste, te nublaste de una forma que ya, o sea, estás totalmente disociada, digamos, ya no te reconoces como un ser individual, sino que te proyectas en tu pareja. También, bueno, se siente mucho miedo al abandono, justamente porque este es el abandono que te conecta a la infancia o que nos conecta a la infancia con estos padres o padre o madre que hubo un abandono, ¿no? En nuestra infancia. Necesitamos el control absoluto del otro, ¿sí? Generalmente una persona con adicción emocional o con dependencia emocional, lo que le sucede es que quiere tener el control, quiere saberlo todo y que necesita saber todo de esta persona, ¿sí? Justamente porque tiene ese miedo a ese abandono, tiene ese miedo a ese rechazo o a esa desaprobación por parte del otro. Entonces acostumbran a hacer relaciones en las que hay rupturas reiteradas y sucesivas, hay reconciliaciones una y otra vez, y siempre llegan a acuerdos de que algo va a cambiar, pero en realidad todo sigue siendo igual, ¿sí? Dejamos de ser nosotros mismos de acuerdo a la personalidad para gustar más al otro, para asegurarnos de que el otro siga eligiéndonos y no nos abandone, ¿no? Este miedo al abandono. Y bueno, por último, empezamos a aislarnos, ¿no? Empezamos a aislarnos, a dejar amigos, a dejar familia, empezamos a priorizar la pareja y empezamos a olvidarnos, ¿no? De lo que éramos antes de conocer a esta pareja, ¿sí? Nos dice Robin Norwood, que es una escritora estadounidense. Ella nos dice que si usted alguna vez se había obsesionado por un hombre, quizás haya sospechado que la raíz de esa obsesión no era el amor, sino el miedo. Quienes amamos en forma obsesiva estamos llenas de miedo, miedo a estar solas, miedo a no ser dignas o a no inspirar cariño, miedo a ser ignoradas, abandonadas o destruidas. Damos nuestro amor con la desesperada ilusión de que el hombre por quien estamos obsesionadas se ocupe de nuestros miedos. Esto nos dice Robin Norwood, ella es autora, escritora del libro Las mujeres que aman demasiado, que lo recomiendo para esta dependencia emocional.
Nos dice también que las familias disfuncionales, bueno, que es el génesis, es el origen de todo, ¿no? La disfunción familiar. Lo que pasa es que a veces nosotros no reconocemos que venimos de hogares disfuncionales y empezamos a buscar parejas justamente que nos lleve a recordar de una manera inconsciente cómo era disfuncional nuestro hogar, cómo era disfuncional nuestra familia, ¿no? Entonces estamos con estas parejas en este maltrato, en esta violencia, y empezamos a sentirnos como en casa, de una manera inconsciente. Esto también nos dice Robin Norwood, nos dice que es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Es el grado de secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas, más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado en sus miembros, ¿sí? Voy a hacer un poco un resumen de las diapositivas porque, bueno, no hay mucho tiempo, así que les voy a resumir un poco. Nos dice que, bueno, esto en cuanto a la familia disfuncional, ¿no? Bueno, con las parejas también, nos dice que en las familias disfuncionales los aspectos principales de la realidad se niegan y los roles permanecen rígidos. Cuando nadie puede hablar sobre lo que afecta a cada miembro de la familia individualmente y a la familia como grupo, es más, cuando tales temas son prohibidos en la forma implícita, se cambia de tema o es cuando el padre o la madre dice, aquí no se habla de estas cosas, ¿no? Acá es cuando aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos y es cuando se genera una disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando nosotros empezamos a no creer en lo que vemos, o sea, empezamos, aunque sea real lo que estamos viendo, lo empezamos a disociar, ¿sí? Como que no hace parte de la realidad y empieza a haber un choque de creencias, ¿no? De lo que es y de lo que estoy creyendo que es. Entonces, como nuestra familia niega la realidad, nosotros comenzamos a negar la realidad y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas básicas pues, para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Ese deterioro básico lo que opera en las personas con dependencia emocional, es este deterioro cognitivo, esta disonancia cognitiva que nos lleva pues a generar esta disociación con la realidad, ¿no? Bueno, acá lo que decía, que nos volvemos incapaces de discernir y también empezamos a no confiar en nuestros sentimientos y también tampoco los vamos a usar para guiarnos. Entonces nos vemos arrastrados hacia los mismos peligros, intrigas, dramas y desafíos que otras personas con antecedentes más sanos y equilibrados naturalmente evitarían. Acá podemos ver cómo si hay una disfunción o como si hay una fractura en la infancia, entonces ya nosotros no podemos discernir un límite en el que nos pueden llegar a afectar este tipo de relaciones. Justamente por esta disonancia cognitiva, nosotros no podemos ver hasta dónde es ese límite, ¿no? Esa línea también se empieza a borrar, se empieza a volver nublosa y tampoco nosotros podemos definir hasta dónde puede llegar el otro, porque ya no tenemos como tal una definición propia de lo que es ese maltrato, esa violencia, ¿sí? Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Bueno, acá voy a hablar un poco de epigenética. Epigenética, que es la ciencia que estudia la genética y que va más allá de lo que es la genética, así como información. Sabemos que la genética estudia un poco lo que es bueno, los rasgos de las personas o lo que heredamos, ¿sí? El color de ojos, el color del pelo. Entonces, además de estos factores o estas cualidades que heredamos, que son genéticas, también hay una información epigenética, que epigenética quiere decir que está en el ambiente, que está afuera, ¿no? Entonces, la epigenética como información que está en el ambiente también se hereda y también nosotros, además de heredar factores físicos y rasgos, heredamos entonces la información de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿sí? Hicieron un experimento de epigenética
que habla de la metilación. Entonces les voy a contar un poco de este experimento y que es muy interesante con respecto a las creencias que nosotros tenemos y a las creencias que hemos heredado de nuestro transgeneracional, ¿no? Nuestros abuelos y demás. Entonces nos dice, la metilación del ADN es el proceso en el que el grupo metil, CH3, se adhiere a una base de citosina en el ADN. O sea, es un grupo metil que va conectado como eruptor, digamos, a lo que es el ADN, ¿sí? Uno de los experimentos más conocidos en este campo es el que estudia los efectos de la inhibición de la metilación del ADN en el comportamiento y la expresión genética. En este contexto, se ha utilizado un inhibidor de la metilación del ADN en ratas para examinar cómo la eliminación o alteraciones de la metilación puede afectar el comportamiento y la herencia de ciertos patrones genéticos, ¿sí? Entonces, bueno, este experimento, les cuento un poco, lo hace este chico Michael Menny. Él nos dice, nos cuenta en este experimento que hay una caja, un cajón con dos grupos de ratas. Está el grupo de ratas madre, que lame a sus ratitas, y está el grupo de ratas que no lame a sus ratitas, ¿sí? Estas ratas que no son lamidas desarrollan este metil, desarrollan este grupo metil que hace que haya irrupción en la citosina del ADN, ¿sí? Y las ratitas que sí son lamidas no desarrollan este tipo de sustancia, o sea, no tienen esta irrupción en la citosina. Entonces, cuando estas ratitas tienen esta irrupción de CH3 y se genera, digamos que traumas, son pasadas en la vida adulta a las ratas madre, que las lamen, y se genera una sustancia la cual hace que disminuya y elimine este grupo metil. Entonces, lo que nos quiere decir este experimento es que estas irrupciones, estas creencias que nosotros estamos heredando, las podemos eliminar y las podemos trascender. ¿Cómo? Con nuestras creencias. No alteran el ADN, pero, o sea, se puede generar este cambio de creencias y se puede eliminar este grupo metil, que sería un cambio de percepción, ¿sí? Entonces, cambiamos la diapositiva. Bueno, acá, independientemente de los patrones que hemos heredado, de las formas de amor aprendidas en nuestra infancia, podemos cambiar la percepción de esto que hemos vivido a través de la comprensión y empezar a darnos el amor que no nos dieron porque no sabían cómo. Podemos tomar las riendas de nuestra vida y trabajar en lo que realmente queremos ser, apoyándonos en libros, en podcasts, videos en YouTube, terapia psicológica. Escribir es una terapia que recomiendo muchísimo, es de gran ayuda. Es necesario que escriban todas las emociones que tengan, escriban cómo se sienten en cada momento con su pareja. Si tienen una emoción que no es buena o que sienten que está alterando su día a día o la forma en que estás viviendo, es necesario que lo escribas. Tienes que escribir todo justamente para que puedas después leer y poder entender cuál es el patrón que estás repitiendo, y así una vez lo comprendas y te des cuenta de este patrón que estás repitiendo, lo puedas comprender y lo puedas empezar a trabajar. Pero puedes empezar a comprenderlo justamente cuando lo empieces a ver, porque lo tienes que reconocer primero para empezar a trabajar en él, ¿no? Si no lo reconoces, si yo, por ejemplo, bueno, una persona alcohólica, ¿no? Si no sabe que es alcohólica, va a seguir en este bucle sin cuestionarse y tampoco va a trabajar sobre esa adicción al alcohol, ¿no? Toda adicción necesita ser reconocida para poder ser trabajada, ¿sí? Entonces, esta adicción emocional lo recomiendo para que sea observada o para que cambie de percepción de alguna manera, que la escriban todo lo que les molesta emocionalmente. Es una terapia que funciona muchísimo. Y bueno, también terapia psicológica es de gran ayuda y contención en los grupos también de ayuda, ¿no? Podemos cambiar la diapositiva.
Bueno, acá hay algunas recomendaciones antes de iniciar una relación. Lo importante es que antes de empezar una relación sepamos exactamente qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, acá vamos a darnos cuenta qué es lo que queremos y qué es lo que no y qué estamos dispuestos a tolerar. Cuando esto esté claro, nos será mucho más fácil poner límites cada vez que vamos a alguna conducta que choca directo con nuestros cimientos. Es muy importante en esta escritura también preguntarnos para qué y preguntarnos por qué, ¿no? El para qué nos lleva a las respuestas, a las respuestas propias del ser, ¿no? A conectarnos con nosotros mismos. Entonces, el para qué nos lleva a conectarnos con nuestra infancia, nos lleva a conectarnos con respuestas que nosotros necesitamos y podemos conectar con ese trauma y podemos reconocerlo y trabajar en él. Cuando nos preguntamos por qué, el por qué nos va a llevar argumentos todo el tiempo a la afuera, porque fulanito, porque menganito, porque Pepito, no. El por qué son argucias del ego y son infinitas respuestas que no estamos necesitando en este momento. En este momento necesitamos trascender este trauma que nos está haciendo repetir diversas situaciones. Entonces, toda situación que estemos viviendo, que no le encontremos sentido y que no sepamos para qué estamos viviendo, entonces vamos a empezar a cuestionarnos para qué estamos viviendo esto, ¿sí? Es una forma de definir un poco qué es lo que queremos y bueno, y también llegar al trauma, ¿no? Acá también podemos empezar a preguntarnos y a preguntarnos, ¿no? ¿Qué queremos en pareja o qué pareja queremos? ¿Sí? Entonces nos empezamos a preguntar qué pareja queremos, pero también es muy importante preguntarnos qué pareja estoy siendo y qué pareja estoy siendo yo conmigo misma, ¿no? Entonces, yo no puedo dar algo de lo que no tengo. Yo no puedo dar algo de lo que estoy vacía. Entonces es importante que yo me alimente de amor, me alimente de afecto, de amor propio, me valore, me quiera, para poder dar eso al otro, ¿no? Es importante que trabajemos en el amor propio, en la autoestima, para poder dar eso a nuestra pareja, porque es muy difícil exigirle también al otro algo que quiero que sea cuando yo tampoco sé lo que soy y que me estoy dando a mí misma para poder también darlo al otro, ¿sí? Entonces hay que trabajar esa autoestima, hay que trabajar ese amor propio, hay que aceptarse en el espejo, hay que reconocerse, hay que amarse, hay que hablarse, hay que escucharse, ¿no? A veces escuchamos una voz muy sutil que nos habla, pero tal vez no le estamos prestando la atención que de verdad tendríamos que prestarle. Y es esa voz a la que tenemos que escuchar y es esa voz a la que tenemos que prestar atención, porque es la coherencia en la que necesitamos vivir para poder elegir de otra manera, ¿no? Entonces, tener nuestras bases claras también nos ayuda a elegir pareja, ¿no? Entonces es como que una vez tenga clara esta elección, esta decisión de pareja, puedo decir no, hasta dónde puedo llegar, puedo elegir qué es lo que quiero, puedo elegir de otra manera, ¿no? Ya el límite lo empiezo a definir yo desde el amor propio, ¿no? Desde ese desaprender todo lo que me han enseñado para reaprender de otra manera, ¿no? A empezar a reaprender desde la autenticidad del amor propio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco también de las emociones, pero con la relación del alimento. Entonces, hay una comunicación bidireccional constante entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Los microbios y la flora bacteriana están conectados a la red cognitiva y emocional del cerebro y cerca del 70% de los neurotransmisores, como la serotonina, se producen en el intestino y luego se envían al cerebro a través del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, la nutrición crea tu estado de ánimo. Es muy importante ver y revisar qué es lo que estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando. Es importante también escuchar nuestro cuerpo y sentir qué emociones me está generando qué tipo de alimento, ¿no?
hay algo que no se nos explicó en la escuela o en el secundario, que es el nervio vago. El nervio vago está conectado desde el intestino y pasa por toda la columna vertebral hasta el cerebro, ¿sí? Este nervio es la conexión directa intestino-cerebro y emite señales directas y también impulsos de los cuales hacen que nosotros actuemos de formas específicas, ¿no? Entonces es muy, muy interesante la función que cumple el nervio vago, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuestionarnos qué estamos comiendo y también escuchar mucho nuestro cuerpo cuando estemos comiendo algún alimento en específico. La conexión entre intestino y cerebro es porque su salud mental podría depender de su salud intestinal, lo que les decía hace un momento. Y el cuerpo de una persona es el reflejo de la actividad mental de su dueño. Por lo tanto, el cuerpo nunca está enfermo, la enferma es la mente. Entonces, bueno, volver al tema de la alimentación, estar muy conectados con lo que comemos, estar muy presentes, qué me está generando cierta sensación o ciertas ganas de comer un tipo de alimento en específico, ¿no? Escuchar también esas emociones, esos sentimientos que me están llevando a comer de una manera determinada, ¿no? Y qué estoy comiendo, ¿no? Porque a veces querer comer azúcar o querer tomar alcohol o querer comer una determinada comida emocionalmente me liga también con situaciones en mi infancia, con situaciones con mi padre, con mi madre, que son de una manera inconscientes, ¿no? Que estamos viviendo, pero que tampoco nos estamos cuestionando. Podemos cambiar la diapositiva. Bueno, y nos dice acá, existe una nueva forma de entender las emociones, considerar al intestino y su microbiota como causa de nuestra tristeza, miedo, mal humor y sueño poco reparador. ¿Sí? Y cambiamos de diapositiva. Bueno, lo que decía justamente con el tema de, volvemos al amor propio, ¿no? Entonces, para llegar a alimentarnos de una forma determinada, también es necesario escuchar a nuestro cuerpo, es necesario escucharnos y es necesario estar muy presentes en cómo nos estamos alimentando. Entonces, todo esto es posible solo desde el amor propio, desde escucharnos a nosotros, desde estar en esa coherencia, de amarnos, de aceptarnos como somos, de querernos, abrazarnos, hablarnos. Entonces, todo esto es posible solo desde el amor propio, aprendiéndonos a conocer, examinando las situaciones que estamos viviendo y volviendo a nuestra infancia para comprender y trascender esto que hoy estamos viviendo. Esto lo podemos lograr escuchándonos, siendo coherentes con lo que decimos, hacemos y pensamos, tomamos la rienda de nuestra vida y elegimos de una manera consciente a cada instante, siempre, siempre desde el amor, ¿no? Desde ese amor. Hay algo que nos dice Carl Gustav Jung, que dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces es la transformación de la aceptación de lo que estamos viviendo, ¿no? Es reconocerlo, nuevamente para trabajarlo y trascenderlo, obviamente. Entonces, esto nos dice la sabiduría tolteca, nos dice, absolutamente nadie nos pertenece, nadie nos debe nada, nadie es responsable de hacernos felices y saber que no tenemos que esperar nada de nadie nos hace libres. Bueno, estas son mis redes sociales para que me puedan seguir. Estoy como Psicología Holística 11. Y les dejo también en la próxima diapositiva algunas de las bibliografías para que puedan ver un poco más de dependencia emocional, de Silvia Congos, de Enrique Corbera y de Robin Norwood, el libro Las mujeres que aman demasiado. Lo recomiendo y la verdad que es muy, muy interesante para que puedan
darse cuenta que están viviendo y lo puedan trascender, ¿sí? De alguna manera. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por esa presentación. También por ahí hay un libro muy bueno que viene a ser como entre la conexión del cerebro y la parte del estómago, de la digestión, que eso también en el Ayurveda se da a conocer esta parte de ahí. En el Ayurveda se dice que nuestro estómago, intestino, es como el segundo cerebro, que por eso el Ayurveda recomienda tener una buena alimentación balanceada porque en la parte de la Ayurveda, hablando más como espiritualmente o místicamente, esa parte de ahí viene a ser el tercer chakra, que es de color amarillo, y donde está el Angui, que es el fuego digestivo, donde se dirigen también parte de los procesos emocionales de nosotros mismos o digerir bien nuestra alimentación. Es excelente ponencia. A mí lo que me gusta más en estos congresos es cuando el profesional de la salud, digámoslo así, psicólogo, psiquiatra, médico, tiene un campo abierto en muchas cosas, porque no todos los psicólogos están abiertos a aprendizajes nuevos o conocimientos nuevos. O sea que porque eso no se lo enseñan en una institución educativa en la universidad, entonces dicen que la biodescodificación, el ayurveda, el yoga, todas esas cosas no tienen conocimiento y o las ponen como pseudociencias. Pero yo los invito a que estudien, que tengan una conciencia amplia para que puedan aprender más y hacer cuenta. La otra cosa es que muchas veces no tienen conocimiento y hablan mal de estas técnicas. Entonces yo los invito a que estudien cosas que es lo importante, tener el conocimiento o que la persona se ayude a sanar y a curar. Por eso muchas veces yo les digo, la verdad no es cuestión de aceptar algo o rechazarlo. La verdad es cuestión de comprender, experimentar y vivenciar. Y ahí se dará cuenta uno si sirve o no sirve. Totalmente, totalmente. Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Hay gente que es de Alemania, que ya son 7 horas, está de amanecida, y también hay gente de Argentina que son 2 horas más, vendrían a ser como las 8:30 más o menos allá en Argentina, ¿cierto? Aquí en Colombia todavía está, 8:33, sí. sí, aquí en Colombia son las 6:30 y en México es una hora más temprano. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por su tiempo, por su presentación, por su esfuerzo. Mira que sí alcanzó el tiempo y eso es excelente. Eh, Muchas gracias, Ángela. Un fuerte saludo desde Colombia y muchas gracias a todos los que están ahí. Gracias, Arley, y a todos, muchas gracias por estar. Un abrazo.